Pues llegamos a este versículo eh, en el libro de Proverbios, al que hemos dado lectura, Proverbios 13:4, y viene eh, una cuestión interesante porque dice que el alma del perezoso desea y nada alcanza, y en contraste dice que más el alma de los diligentes, perdón, será prosperada. Y de pronto cuando pensamos en la prosperidad, cuando pensamos, por ejemplo, en cosas como en la pereza, la diligencia, la prosperidad, es digamos que casi inevitable que nuestra mente asocie esas cosas o digamos que esas ideas al tema de la pobreza, pero que no es lo que se trata aquí. De la pobreza ciertamente hay discusiones, hay muchas polémicas en torno a la pobreza, a lo que es, por ejemplo, a la mentalidad de la pobreza, la mentalidad de la gente pobre, las razones de la pobreza. Desde distintas posturas se podrían dar puntos de vista. No es lo que hoy vamos a tratar aquí, porque repito, ese versículo no está hablando de manera central de la pobreza. Se entiende, el perezoso pues desea, no lo alcanza. Eh, eh, si bien es cierto, ahí está involucrada la pobreza, no obstante, no es el tema central del versículo. Eh, pero bueno, en la escritura, desde luego, no encontramos, por ejemplo, un discurso económico sobre la pobreza. No encontramos, por ejemplo, un discurso social, por ejemplo, sobre la pereza. No encontramos todas las reglas particulares que se deben seguir para, por ejemplo, enriquecerse, eso, o para tener prosperidad. De eso no nos está en sí hablando la escritura, aunque hay que decir que toca esas cuestiones. Pero bueno, el título del sermón es Fracaso vs Prosperidad, como decir, fracaso contra prosperidad, ¿no? Fracaso en su contraste con la prosperidad. Es el sermón número 4 del capítulo 13 de Proverbios, sermón número 4 del capítulo 13 de Proverbios. La base bíblica a la que dimos lectura es Proverbios 13:4. Bueno, decía que hay varias menciones, por ejemplo, también de la pobreza en la Biblia, pero específicamente este pasaje señala al perezoso. Comento esto para conectarlo con lo que estaba haciendo mención en la introducción. No es la pobreza centralmente lo que vamos a tratar con este pasaje, pero también hacemos mención de que la escritura se refiere en distintas ocasiones a la pobreza. Pero este pasaje, de modo específico, señala al perezoso. Dice que el perezoso, comienza diciendo, el perezoso desea, pero nada alcanza. Hay una descripción de la vida del perezoso, es decir, la escritura nos habla, nos da rumbo, digamos, pero lo hace sobre la base de vivencias concretas y sus resultados. Es como si Dios dijera, vean, los perezosos siempre están deseando, pero así como desean, no alcanzan. Tienen siempre el anhelo, tienen siempre las ganas, y por ganas no es, sin embargo, desean, por deseo no es, sino que desean, pero ¿qué sucede? No alcanzan, no consiguen lo que quieren. Y es allí una descripción clara de quien vive, por ejemplo, en la pereza. Es la descripción clara, por ejemplo, de un perezoso, específicamente de un perezoso. Claro, aquí hay que descartar y hay que hacer ciertas precisiones. Miren, no se habla de una pereza esporádica. Aquí hay que ser muy claro, porque, por ejemplo, que alguien sea responsable y de pronto en una de esas dice, no, ya no quiero hacer esto, ahí descansa. Meterlo en la camisa
del perezoso de aquí, meterlo en el ejemplo del perezoso sistemático, pues no es algo justo, no es algo adecuado. Entonces, aquí descartamos lo que llamaríamos la pereza esporádica. Y en cambio, estamos hablando de una pereza sistemática, una pereza en lo referente a un sistema de vida, es decir, alguien que vive, que piensa, que actúa, que tiene un modo de vida de perezoso. Y no es alguien que de pronto, mira, él es trabajador, pero de pronto a veces le da flojera hacer algo. Claro que eso está mal, pero de eso no está hablando la escritura, es de alguien que vive en la pereza y que podemos decir vive sistemáticamente en la pereza. ¿Y por qué razón? Porque no alcanza nada. De pronto no es el perezoso desea y a veces consigue, a veces sí, a veces mucho, a veces no. Dice, y nada alcanza. Entonces hay que distinguir, estamos hablando de una pereza sistemática, de un modo de vida. Eh, y también hacemos aclaraciones que son muy importantes, porque de pronto hay muchos creyentes que se preguntan, bueno, a Dios le agrada el trabajo, le desagrada la pereza, ¿por qué estableció un día de reposo? Por ejemplo, la gente cuando echa a andar un negocio, trabaja todos los días. Nosotros miramos en la ciudad, basta ir a los lugares de compras, no hay día que no esté abierto. Si vamos al centro, vamos incluso a las plazas, miramos que esos lugares siempre están abiertos. De forma general, alguien podría decir, bueno, hay negocios que no, pero digamos que la figura general del hombre trabajador que quiere prosperar es alguien que, digámoslo, levanta la cortina todos los días. Me refiero a la cortina metálica de un negocio, ¿no? Se va y abre el puesto, abre el local, le dicen ahora en el lenguaje coloquial, abre el changarro, dicen así, todos los días, porque quiere precisamente prosperar. Y de pronto, eh, la escritura nos habla de algo que pues nos saca por un momento de la jugada y habla del día de reposo, pero no hay que confundirlo porque el día de reposo no está relacionado ni en lo más mínimo con la pereza. Para que, por ejemplo, los niños que nos escuchan ya aprenden las escrituras desde la temprana edad, así como Timoteo, que dice el apóstol Pablo de él, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Los niños están aprendiendo las escrituras y ellos, desde luego, aquí saben que el día de reposo no es un día de tirarse a la cama y de quedarse sin hacer nada. Eso no es el día de reposo. Tiene que ver con una disposición del corazón, desde luego eliminar ciertas actividades ese día, pero también disponerse a otras cosas en la mente, en el corazón, a meditar y a pensar en las cosas que Dios hace y a tener cierta actividad, digamos, que sea día de reposo, cierta actividad con la familia. Entonces, el día de reposo no se tome como la gente cuando dice, me hace falta un día de descanso y lo toma para dormir todo el día, casi sin querer pensar nada. O la gente que toma vacaciones y de plano casi van, se tiran ahí como en la playa, digamos, y están todo el día nada más asoleando, sin tener alguna actividad ni nada por el estilo. Bueno, de eso no nos está hablando la escritura. El día de reposo no es día de pereza, no es día de negligencia, que es lo que es pereza. La negligencia en querer hacer las cosas. Es la vida de un negligente. Un perezoso es un negligente. Bueno, ¿por qué sucede esto? Ahora nos preguntamos en cuanto al pasaje. ¿Por qué sucede que el perezoso desea pero no alcanza nada? Ahora analizamos por qué, cómo explicar ese fruto. Como que un niño preguntara, papá, me estás leyendo la escritura, pero ¿por qué ese perezoso desea y no alcanza nada? ¿Por qué no alcanza nada? Desde luego, el alcanza, entendemos siempre ese lenguaje, es eso que caracteriza nuestro lenguaje. Porque miren, un niño, si no le explicamos detenidamente, si no le preguntamos y leemos este pasaje, el, el, el perezoso desea y no alcanza y nada alcanza,
Los niños muy fácilmente pueden pensar en alcanzar como cuando alcanzan un frasco de un mueble. Alcanza ese pan, ya alcanzan, por ejemplo, el apagador en cierta edad, apagan la luz, prenden la luz. Entonces, si nosotros no somos específicos con ellos y pensamos que porque nosotros entendemos, ellos entienden, pues en realidad no nos estaremos comunicando realmente con ellos, no les estaremos instruyendo. Pues los niños aquí deben saber que se refiere a el hombre perezoso desea algo, pero no puede lograr, no puede obtener, no puede conseguir lo que desea. A todo eso se refiere. Y específicamente digo este ejemplo porque los niños con mucha facilidad entienden el significado de una palabra de un cierto modo distinto de como nosotros lo entendemos. Por ejemplo, el alcanza, nosotros lo entendemos como ya alcanza el apagador de luz, ¿no? Por ejemplo. Son niños muy pequeños, pues no pueden alcanzar el apagador. Pero ya un niño, eh, pues como, ¿qué será? Como Cuca, creo que ya alcanza el apagador, ¿no? Ya puede apagar la luz. Pero si es más pequeño, no alcanza, ¿no? Se le da la orden y no alcanza el apagador. Si bien es cierto, eso tiene que ver con alcanzar, es algo de naturaleza espacial, ¿no? Tiene que ver con altura. Pero aquí cuando se refiere a alcanzar, pues no se refiere a que el perezoso estira la mano y no alcanza el producto que quiere, ¿no? Como que un niño podría decir, pues ¿dónde le pusieron el cereal al perezoso que no lo alcanza? Haga de cuenta un niño, por ejemplo. Y es real que los niños, hermanos, piensan de otros modos. Pero bueno, la cuestión, y bueno, ya ahora digo esto, aprovecho aquí, que las cosas que de pronto he estado platicando con algunos niños tienen que ver con eso. Y los niños suelen entender las cosas que les decimos de otra manera. Es decir, les hablamos en un término en relación con algo y lo entienden de otra manera. Así como esto, ¿sí? El hombre perezoso desea pero no alcanza. Y los niños entienden alcanzar como alcanzar el contacto porque es lo único que ellos hacen, tiran la mano y saben que no alcanzan lo que quieren hacer, por ejemplo, como apagar la luz, no alcanzan. O bien entienden alcanzar como alcanzar a su compañero en educación física corriendo. Son los dos modos. Ellos no pueden entender fácilmente esta palabra de alcanza tus objetivos. Eso hay que explicarlo a ellos. Les podemos decir y ellos dicen que sí entienden, pero están entendiendo otra cosa. Pero bueno, el punto es, nos preguntamos ahora por las razones. ¿Por qué ese hombre perezoso, aquí supuesto, general, no alcanza? Desea, pero no alcanza. Y entonces aquí es necesario preguntarnos las razones para que haya enseñanza. Es como tomar al hijo, los proverbios están escritos para un hijo, no es muy pequeño, no es un niño chiquito, es alguien que entiende y por el lenguaje que usa Proverbios se entiende que no es un niño muy pequeño. Entonces, al niño se le puede decir, mira, no vivas en la pereza, pero no se le dice así. Se le dice al niño, mira, el perezoso desea y no alcanza. Es decir, se le está enseñando con un ejemplo. Ajá. Se le está enseñando con un ejemplo. No se le está enseñando en la generalidad. En la generalidad sería, mira, no seas perezoso. En la generalidad, mira, no vivas en la pereza, porque no tendrás, no alcanzarás tus objetivos. En cambio, se usa un ejemplo. Mira, ven, hijo, el perezoso desea, quiere, anhela, pero no alcanza nada. Nada les da. Se le está dando con un ejemplo que igualmente es general. Y entonces se requiere especificar cuál es el modo de vida de la pereza, para que él pueda entender. Recordando esto que Proverbios habla así, padre a un hijo. Entonces se requiere decirle al niño, mira, he de mostrarte cómo es que viven los perezosos. Ahora, si yo quiero ampliar esta escritura, así como siendo Salomón que tiene a Roboam frente a él, su hijo, entonces debo hacer esto. A ver, vamos a ampliar
esta palabra que te he dicho, bueno, te debo mostrar cómo viven los perezosos, para que veas cuánto ellos desean, qué es lo que quieren, qué hay en sus cabezas, pero inicialmente qué hay en sus corazones. De modo que, aunque tienen deseo, a veces deseo incluso intenso, entonces no alcanzan nada, no alcanzan nada. Bueno, debemos entonces hablar del modo de vida del perezoso, lo que tiene que ver con la vida de la pereza. Y bueno, sobre esta base decimos sobre esto, tiene que ver con una visión de la vida. El perezoso tiene una determinada visión de la vida, pero también tiene una determinada práctica. Porque ya dijimos, estamos eliminando, o estamos haciendo a un lado la idea de la pereza esporádica. La pereza esporádica. Una persona trabajadora les, oye, ¿tú tienes pereza en ciertos campos? Sí. Hay cosas que me da pereza, porque todos tenemos un determinado interés en algo. Y no suele suceder que se cuide de absolutamente todo. Pero bueno, aquí estamos hablando de una pereza como modo de vida, y esa pereza es una pereza sistemática, y decía, el perezoso tiene una visión determinada y tiene una práctica determinada. No solo tiene que ver con una práctica, porque el perezoso podría ser juzgado como, mira, el que no se para temprano, por ejemplo, el que no hace tal cosa, como cuando se discute lo relacionado con la pobreza, de pronto se pueden ver videos, ahora que tenemos mucho acceso por la internet, dicen personas, ¿no? No, pararse a las 8 de la mañana es de pobres, ¿no? Ya ven gente así, dan argumentos ahí, pues también hay que todo eso situarlo, ¿no? Porque, imaginemos, digamos, por ejemplo, no es lo mismo una persona que trabaja en una oficina a determinadas horas que, por ejemplo, un velador, ¿no? Entonces, son cosas variadas. Pero bueno, digo esto porque así se cita, ¿no? Hacer esto es de pobre, ¿no? O hacer esta otra cosa es de pobres. Entonces, sitúan determinadas actividades y cosas en relación, por ejemplo, con la pobreza, con no prosperar. Pero nosotros al respecto debemos especificar que no solo tiene que ver con una práctica. Alguien podría decir, mira, es que el perezoso, ¿qué es un perezoso? Ah, es alguien que no se para, es alguien que le cuesta trabajo pararse, o pone el despertador, pero así lo escucha, lo apaga, vuelve a dormir. El perezoso no tiene horarios. Miren, si se dan cuenta, estamos hablando de su práctica, de prácticas que tiene. No se quiere levantar, se para tarde, golpea el despertador, no se baña a tiempo, o es dejado en determinadas actividades. Y entonces lo que estamos identificando con perezoso es su práctica. Es cierto eso, pero se nos olvida que detrás de la práctica o en la base de una práctica hay una visión. Y eso es importante saberlo, porque hay una determinada forma de ver las cosas que tiene el perezoso. Antes él de decir, no me quiero parar, ¿sí? O como dijo aquel compositor, no voy a trabajar, y lo repite, no voy a trabajar, no voy a trabajar, y toda la canción va así. Eso, para llegar a eso, hay una base previa, hay una visión determinada que se tiene por la cual se sustenta, no quiero ir a trabajar. No es un asunto de solamente el cuerpo está cansado. No es solamente el asunto de es que no he dormido bien. La muestra, ¿cuál es? Miren, los niños quieren siempre dormir bien. Los despertamos tantito, no han dormido bien y se enojan. Pero curiosamente, cuando pasa, el niño no duerme bien, lo despertamos y no se enoja para nada el 6 de enero. Eso quiere decir que el 7 de enero, el 8 de enero y todos los demás días amerita una pela, aunque no haya dormido bien, porque eso no le da, no lo justifica para andar de mal. Eso no tiene sentido. Porque imagínense todos hermanos aquí, ¿cuántos hermanos se desvelan? Si dijéramos, hermanos, el siguiente domingo, conforme a lo que hemos dormido en la semana, lleguemos de ánimo.
no nos vamos a hablar. Cada uno, tú allá no me hables, porque todos mal dormimos, ¿no? En una medida o en otra. Entonces, no, esta es la cuestión, ¿no? Hay que irlos educando a los niños. Mira, no has comido bien, pero debes andar con buena actitud. No has dormido bien, debes andar con buena actitud. No, no debemos nosotros justificar esos pecados, porque son pecados que se van haciendo grandes y van llegando a otros campos. Un niño, a otros campos de vida. Un niño tiene una vida muy simple y ese pecado lo incorpora a sus 3, 4 o 5 actividades. Tiene el doble de edad, si pasa de 5 a 10 años, ya tiene 15 actividades. Y ese pecado lo incorpora a las 15 actividades, o 10 las que tenga. Tiene 15 años, ese pecado lo va a incorporar ahora en variadas formas, de manera multifacética, a las 20 o 30 actividades que tenga. Y cuando sea un adulto, padre de familia, esos pecados los va a seguir incorporando a su vida. Y cada vez de forma más compleja. Solo que ahora ya va a establecer un ejemplo. Un ejemplo y va a repetir con los hijos la forma de vida, porque no ha sido corregido. Por eso, nunca, así el niño duerma 2 horas, tiene que andar bien. Tiene que, no se puede, es que no ha dormido, eso no, no. Bueno, pero esto digo, no es ahora sobre esa cuestión que vamos a hablar, sino estoy haciendo referencia a que el perezoso tiene una determinada práctica de vida que está basada en una visión. Y lo último que mencioné fue porque no es asunto de que el cuerpo se canse, no es asunto de que no dormí bien, por lo cual no me quiero parar, porque dice un dicho muy cierto del común, que el interés tiene pies. Hay interés de algo, no me interesa si no he dormido. Oye, que te van a dar esta cosa, no hay problema. La señora ya mayor, no puede caminar, anda agarrada, pero le dicen, oye, que ya está tu tarjeta para la pensión. Se pone derecha y va corriendo. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero hay una visión determinada relacionada con una práctica. Entonces, no solo tiene que ver la pereza, no la pereza ya como práctica, la vida del perezoso, no solo tiene que ver con una práctica. En el fondo o en la base hay una visión que tiene. Hay una visión de la vida que él tiene. Entonces, no es un asunto solo de ciertas cosas que de repente hace, ciertas actividades solo que le caracterizan. No, antes o en la base de esas actividades que lo caracterizan, hay una visión determinada. Entonces, por esa razón, la escritura aquí no habla de pobreza. Porque miren, si hablara de pobreza, y se dijera, el perezoso desea, pero queda pobre. De pronto, miren, ¿qué hace la sociedad hoy? Dice, no, si tú estás pobre es por las autoridades, por el Estado, por los empresarios, por el neoliberalismo y sacan un montón de cosas, ¿no? De modo que yo soy culpable, yo no soy, perdón, culpable, sino yo empresario soy culpable de la ruina del pobre. Entonces así aparecen mensajitos como tú tienes ganas, le echas ganas, pero nunca te alcanza. ¿De quién es culpa? Mira, de todo el sector capitalista. Y así empiezan a hablar. De modo que pues uno así descansa. Uno dice, pues sí, como este señor no voy a trabajar, no voy a trabajar. ¿Por qué? Porque de todos modos me lo van a quitar el dinero. De todos modos el sistema me va a orillar a la pobreza. Entonces, pues de una vez ahorita es temprano, pues quedémonos dormidos. ¿Por qué? Pues porque en el sistema nunca voy a poder salir adelante. Pero la escritura aquí de modo sorprendente, de modo interesante, nos habla de la pereza. Miren, el otro pasaje dice, el diligente quiere prospera. De pronto parece, pues nos damos cuenta, prosperidad, lo contrario, pobreza. El asunto es que hoy el término pobreza está asociado a con que el gobierno me quiere ver pobre, el sistema me quiere ver pobre, como dicen en internet, la Matrix, dicen así, te quiere ver pobre, ¿no? Así, de modo que yo le echo ganas, pero mira, no hay dinero. Es que vea cómo está la tortilla, vea cómo está el limón, y esto, y el papeleo, y te cobran acá, y te cobran, no alcanza.
Pero la escritura no está tratando la cuestión de los precios, ni esas cosas, ni las funciones del Estado, ni las funciones de los empresarios. No está hablando de eso aquí. Aquí está poniendo de frente al hombre y le dice, eres perezoso. No, pero que si es que el sistema, no, 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 no. Centralmente aquí te coloco, te pongo, Dios está diciendo, te pongo frente a mí y te señalo de perezoso. Y no tienes porque eres perezoso. En cambio, mira este, aquí centralmente lo tengo. Él es diligente. ¿Qué tiene? Prospera. Él está como diciendo al perezoso, ¿no? Fíjate en lo que hace el diligente, pero mira tú las consecuencias, mira tu juicio. Está diciendo eso en la escritura y naturalmente el papá al niño le está diciendo, hijo, vamos a contrastar, es decir, vamos a comparar y a ver la diferencia, la oposición que hay entre los dos modelos, el modelo de vida del perezoso y el modelo de vida del diligente. ¿Cuáles son las diferencias? Naturalmente son opuestos. Entonces, no interviene nada aquí en cuanto a lo de la pobreza, no interviene nada en este pasaje a lo cual nosotros podamos culpar. No, es que yo estoy pobre por esto, yo no he obtenido nada en mi vida por esto, por aquello, por el sistema, por el capitalismo, por no sé qué. ¿No? Ahora toda la gente suele hacer eso, pero ¿qué hay? Eh, eh, Perezoso. Eso es lo que hay. Incluso hasta hay que decirlo, ¿no? De hermanos nuestros que se quejan de pronto por el sistema político, pero ellos son perezosos en la labor que tienen. Se quejan de la educación que da el Estado, pero son perezosos en la tarea de educar. Este pasaje es duro, arremete, con palabras muy sencillas, pero si entendemos lo que Dios está diciendo y somos atentos y si amamos a Dios y lo queremos escuchar, nos pone allí de frente y dice, no, tú ahora crees que es tu gobierno, tú incluso crees que es la izquierda política, eso. No, en ti hay un perezoso, arrepiéntete. Lo que Dios nos está diciendo. Porque él finalmente puede haber injusticia en un país, algún mal sistema económico, lo que sea así, pero la escritura enseña que por sobre todas las cosas hay un Dios que siempre está al tanto. Como dicen las viejitas cuando les quitan su tarjeta de, de- de pensión, dicen, pero hay un Dios, ¿no? Le dicen a los nietos. Sí, porque es un Dios que gobierna por sobre todo. Entonces, aquí decía, se apela directamente al perezoso, no a te va mal por esto, o estos son otros, dependiendo de los factores políticos, dependiendo de las condiciones económicas, sociales, educativas, religiosas de un país, mira, tú vas a prosperar o no. No, no está hablando de esos factores, está diciendo, tú eres diligente o eres perezoso. Y es allí donde ya no podemos escapar. Incluso hay que decir, ni siquiera culpar a sistema alguno, porque eso es una cuestión entre Dios y yo, porque me está confrontando. Bueno, desde luego, miren, está hablando Dios inicialmente al hombre en lo fundamental, porque dice que el alma del diligente prospera. Y cuando hablamos del alma, nosotros hablamos aquí del ser central del hombre. El hombre es corazón. Y vemos que corazón tiene que ver con el alma. Pero nosotros no entendemos el alma como una función de pensamiento lógico en nuestra vida apartado como mi función de pensar es el alma. No, no, no. El alma que es yo, pero como un yo tipo de en pequeño, pero el yo total. El corazón, o bien alma, se ve como el hombre total ante Dios en la forma más sencilla, es decir, el hombre desnudo ante Dios. Ese hombre que corporalmente aparece en el mundo, vestido, haciendo casa, trabajando, planes, aprendiendo ciencias y demás, ese hombre previamente es corazón ante Dios y Dios conoce totalmente sus actos, conoce sus pensamientos y sus intenciones. De ese se está hablando aquí. Entonces, el alma del diligente prospera. En cambio, el alma del perezoso, ¿qué tiene? No consigue lo que tiene.
no consigue, perdón, lo que busca. Entonces Dios con ello está diciendo, te hablo a ti en lo más profundo de tu corazón, para que tú no culpes al sistema, para que tú no culpes al Estado, para que hay una miseria por el pecado en ti. En ti está la pereza de un modo sistemático, como una práctica de vida. Eso es a lo que Dios va. Por eso se está citando al hombre, porque así habla la Escritura, nos confronta en lo más íntimo y ahí donde no nos podemos esconder en absoluto. Eh, Así en lo básico, pero también en lo fundamental, en el todo de lo que nosotros somos, ahí está Dios confrontando. Y está diciendo, ¿sigues el modelo de la pereza o bien sigues el modelo de la diligencia? Y cada una va a tener resultados. Bueno, ya decía, pues no es porque le quitan, no hay factores externos. Es acusado él de perezoso. Vive en pereza, por eso no tiene lo que desea. Y ya decía, son dos cosas estrechamente ligadas, una visión y una práctica. El que es perezoso tiene una visión determinada y es una visión que adquirió cuando fue educado tempranamente. El modelo que vio en su casa es el modelo que él reproduce en su adultez, juventud y adultez. Tiene un modo de vida que claramente deja ver de inmediato su visión, esto que decimos su visión. Él tiene una forma de ver, tiene una manera de ver. Y esa manera de ver la adquirió en la formación temprana. Y entonces aprendió a ver el dinero de una forma, la ropa de una forma, las necesidades determinadas de una forma, el alimento de una manera, la vestimenta de una manera, el techo de una manera, la educación de una manera, el respeto de una cierta manera. Todas las cosas, en todo eso él fue educado en un cierto modo y aprendió la administración de cuanto tiene, tiempo, dinero, ropa, todo tipo de recursos. Aprendió desde la casa una forma determinada de vida y de administración. Allí adquirió una visión de cuánto cuidar las cosas, cuánto estar al tanto de, así veía una imagen ayer y dice, eh, en tiempos de sociedad de consumo, en estos tiempos de consumo, dice algo más o menos así, reparar, y ponen productos diversos, licuadora, cositas, un banco. En estos tiempos de consumismo, dice, reparar es una actitud rebelde. Como que, pues, ¿para qué lo reparas? Compra uno nuevo, ¿no? Y todo hay que renovarlo, ya no repararlo. Claro, también la reparación, desde luego, pues tiene límites, naturalmente. Pero bueno, el asunto es que, decía este hombre, adquirió una visión determinada de la vida, de las cosas, de todo cuanto le rodea, de todo cuanto le pertenece, de lo que quiere hacer, de lo que quiere lograr, de lo que él va a hacer en su vida, de lo que él va a estudiar o a conocer en su vida. De todo eso él adquiere una visión desde su temprana edad, por la educación paterna. Eso a él lo marca de una manera definida y de ahí que afirmamos, tiene él una visión determinada de la vida. Pero no hacemos referencia aquí, por ejemplo, a momentos de descanso. A eso no se refiere la pereza. Que de pronto alguien diga, lo dirá el predicador porque el otro día me vio sentado. Digamos, por ejemplo, no, es que eso no es ese el asunto, ¿no? Miren, la misma escritura. Voy a poner tres versículos. Si alguien nos puede leer o cuatro, Génesis 18:1, alguien que así como con voz de trompeta que lo pueda leer. Génesis 18:1, 19:1, voy a dejar.
Génesis 18:1, 19:1. Si alguien más, Éxodo 2:16, creo que se alcanza a leer aquí, ¿verdad? La tinta se anda bajando. El primer libro de Samuel 19:9. Entonces, si alguien nos hace favor de leer este primero Génesis 18:1, el hermano Beto. Gracias. Miren, Abraham está sentado. ¿Ven? Ahora nuestro hermano 19:1. Sí. Gracias. Miren, hermanos, dos personajes bíblicos de los que la escritura dice cosas bellas, ¿no? Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios, lo que cita el apóstol Pablo cuando escribe la carta a los hebreos, y por la fe Abraham, y todas las cosas maravillosas que narra de él. Incluso la misma escritura habla de Lot como el justo Lot. Miren, esos pasajes, ¿por qué los leemos? Porque dice ahí, y estaba sentado ahí fuera de su tienda. Eso no es pereza. Los momentos determinados de descanso no son pereza, no se debe confundir pereza como una vida pecaminosa de negligencia sistemática con los momentos de descanso. Porque hay gente que de pronto se siente mal. Se le ve sentado, hermano, está descansando. No, si tantito nada más me senté, es que yo hago esto. No hace mal con descansar. A veces las mismas esposas, llega el marido del trabajo, están sentadas. Ay, no vayas a creer que estuve sentada todo el día. No tiene nada de malo. Ahora, mal también el marido, si has estado sentada, también hace mal. Porque también están pensando, los dos, están condenando el descanso parcial, lo están juzgando como si fuera una pereza sistemática. Casi le están diciendo mañosa. Puede haber gente así, no hay duda. Pero también muchas mujeres no son así, ni muchos varones. Aquí se habla en estos pasajes de gente que pues en un momento está descansando. Miren, Éxodo 2:16, lo mismo ahora va a ser con Moisés, hermano Daniel. Y estando sentados junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Gracias. Miren, a Moisés sentado. Pero eso no, esos pasajes aún, pues los leemos y los pasamos rápido con el ojo y no reparamos, pero también eso para nosotros debe ser una muestra de que el hombre, incluso el hombre entregado a Dios, aquel al que vemos como un gran siervo de Dios, también descansa, también se sienta, y eso no es en la noche. No dice, y vino el Espíritu de Jehová a las 3 de la mañana y el otro estaba acostado, pues claro, ni modo que está esperando. Aquí está de día y se entiende, está sentado. En algún momento se agotó, se sentó, a ver, mientras acabo esto, mientras viene esta otra actividad, me siento. Eso no es. Dependiendo de cada persona, de cada empleo, eso es un complejo. No hay algo aquí universal. ¿Cuánto sentarse en una silla? Y, bueno, es que dependiendo. ¿Verdad? Alguien tiene un trabajo sentado en algún mostrador, pues ahí tiene que estar sentado todo el día. Imagínense decir, no hay que sentarse mucho y nos oyen aquí hermanos que sean choferes, ¿no? Imagínense, pues, no, es una confusión, ¿no? Eso no tiene, nosotros sabemos que no tiene sentido eso. Entonces, y el primer libro de Samuel 19:9, si el, gracias. Miren, el rey Saúl tiene al que va a ser el rey, luego el rey David, pero Saúl está sentado, pues es rey, un músico lo está deleitando, de alguna manera, y el rey allá aparece sentado, claro. Allí bien podríamos relacionar todo lo que está haciendo ya con pecado, porque ya ven que luego le arroja para matarlo la lanza, pero miramos estos pasajes solo, podríamos citar otros, pero con estos creo que es suficiente para ver cómo la misma escritura nos muestra la vida de la gente así como es, así como descansan, enojan,
trabajan, se desaniman, tienen miedo, lloran, tienen dudas, tienen aciertos, también se cansan. La misma escritura lo muestra del mismo Señor Jesús. Llora, le da hambre. Eso lo miramos. No se debe eso mirar desde luego pues como algo de condenar, ¿no? Mira cómo esta persona, ¿no? Que es muy trabajador, el otro día lo vi sentado, ¿no? O como, no, mira, dice él que es muy trabajador, pero el otro día supe que toma siesta. Pues bueno, es que eso no precisamente es pereza. La pereza tiene que ver con una negligencia mostrada al no hacer las diversas cosas que Dios ordena que se tienen que hacer. Bueno, esto decimos por la visión, si la visión que tiene un perezoso, si la pereza, por ejemplo, se viera como no hacer nada, debemos saber que la Escritura presenta el descanso incluso como algo santo, pero en su justo lugar. La Escritura presenta el descanso, el reposo, incluso como algo santo, pero desde luego en su lugar, en su tiempo. Incluso la misma Escritura, hay que decir, nos presenta a Cristo como nuestro reposo. Ya ven que él habla, venid a mí, yo os haré descansar. Eso no se entienda, vengan a mí, ya la hicieron perezosos. No, no es así, no. Vengan a mí, yo los haré descansar, pero es un descanso distinto. El descanso del que está hablando la Escritura es el descanso de nuestras vidas como corazones. No es el descanso físico propiamente, a veces se puede manifestar. Pues ahorita no tener una actividad de descanso, incluso descanso económico. Qué grato es ese descanso, ¿no? Cuando alguien dice, oye, ahorita gracias a Dios no tengo deudas y pues ahí tengo un guardadito. Eso es una cosa que cualquiera anhela, desde luego, ¿no? Pero el descanso del que está hablando la Escritura es descanso de nuestra vida como corazón ante Dios. Está diciendo, descansen en mí, aun cuando no tengan dinero, aun cuando no tengan para la renta, aun cuando pasen por algún determinado problema, aun cuando, por ejemplo, en lo biótico pasen por enfermedad, en mí tendrán descanso, es lo que está diciendo. Por eso señalamos cómo la Escritura habla fundamentalmente a nuestra vida como corazón. Entonces, esto decía porque mientras se suele condenar el descanso, en muchos casos, eh, mucha gente se oye, no te sientes, es trabajo. Se ve en muchos casos el descanso, el reposo momentáneo como algo malo, mientras que la Escritura habla del reposo como algo santo, incluso, y claro, en su justo lugar, en su justo tiempo, y a Cristo lo presenta como nuestro reposo. Así la Escritura habla de Cristo, porque con ello nos está la misma Escritura diciendo, la pereza es un acto que procede del corazón. La pereza es una cosa, es un pecado, es una acción que surge desde lo más íntimo de nuestro corazón. Ahí está el origen de la pereza. No está en solamente dejé de hacer esto o aquello o esta y esta otra. No. Es una cosa que está fundamentalmente o está anidada en el corazón. Ahí está su inicio. No hacer nada, cuando decimos, no está haciendo nada. No hacer nada no es malo en sí mismo, sino en su relación con el trabajo. Miren, alguien dice, no, yo no quiero tener actividades de nada, no quiero compromisos de nada, descansa, decimos, qué pecado. Pero alguien tiene mucho trabajo y de pronto pues le dan un ratito de reposo en el empleo y le dicen, a ver, descansa un poquito porque ahorita se descarga otro camión y te toca guardar la mercancía. Desde luego que no vamos a pensar, mira qué persona tan perezosa, mira, de él habla Proverbios. Porque el no hacer nada no es malo en sí mismo, sino en su relación con el trabajo y los deberes a los que Dios nos llama. Por eso, en el lado contrario, decimos, no se llama, Dios no llama a un activismo sin reposo, porque también eso no honra a Dios. Si dijéramos, bueno, pues para servirle más al Señor, que hubiera dicho un judío,
ni guardaremos el día de reposo, siempre para estar trabajando. Dios, pues nosotros sabemos que entre las cosas por las cuales vino el cautiverio, es, entre otras, porque, y fue fundamental, no guardaron el día de reposo. No guardas el día de reposo. ¿Por qué no se guarda el día de reposo? Que miren, decimos quiero. Por eso no se guarda el día de reposo. Quiero, quiero, quiero. ¿Y qué dice el Señor? Ah, ¿quieres? Pues ahora verás. Ahora vas a querer y vas a tener. Pero ¿para quién crees que va a ser? Para Babilonia. Por eso señalan las mismas escrituras. Es que entre otras cosas no guardaron el día de reposo. Por eso al exilio. Ah, mira, ¿quieres tener más y más y más? Ahora verás. Como no es para mí, dice el Señor, ahora se lo daré a otro. Por eso a Israel lo puso bajo el dominio de naciones. Después del exilio lo puso, vino Babilonia, Persia, ya en los días del Imperio Romano. Nosotros por las mismas escrituras sabemos cómo renegaban los judíos por el imperatorio romano, por la forma en que los dominaban. Les quitaron muchas cosas que ellos podían hacer, incluso en el campo jurídico, no solo económico, se les cobraba impuesto y demás, también en lo jurídico se les limitó con ciertas leyes, así entre otras que ellos no podían así nada más dar pena de muerte que señalaba la ley, les permitía la ley, o Dios a través de la ley. Eso el imperio dijo, no, ahora no, no van a hacer eso, nos van a pedir permiso. Y fueron limitados en eso. Bueno, pues esto decía porque no hacer nada no es malo en sí mismo, sino en su relación con el trabajo. Eso es de lo que la escritura habla. Una cuestión que es elemental también en esa visión del perezoso es lo que llamamos la conformidad. Pero ya no solo la conformidad, sino un ismo, un conformismo. Ya una actitud de, pues, ¿para qué más? ¿No? Es incluso, hay que decir, la pereza. Es como si habláramos de modo analógico con lo espacial. Miren, se buscan límites. No, yo solo voy a hacer hasta aquí. No, de aquí para acá ya no. Hasta aquí. Es una vida de búsqueda de límites. Se anhela, pero no se busca la progresión, no se busca avanzar. Solo se quiere, digamos que tener lo menos, con que salga para esto, con que se diga que ya cumplí. Y eso se va mirando desde la edad temprana. El niño hace una tarea, pues ya quedó al siguiente día. El profesor, profesora le pega al niño y de pronto los papás, no, pues es que ya la traen contra el niño, porque hizo su tarea, la hizo mal, no buscó progresión ni perfeccionamiento. Cuando sea grande, va a hacer las cosas a medias, va a estudiar a medias, va a cumplir a medias, va a colorear, porque en su niñez coloreó a medias, iluminó o coloreó a medias, trazó a medias, hizo la plana a medias. Y eso se va extendiendo a la edad adulta. De ahí que si en la edad temprana se les va pidiendo perfección en la medida de lo posible en sus trabajos, entonces van a buscar perfeccionamiento en distintas actividades. Y cuando sean creyentes, van a seguir avanzando. Porque es lo que se ve, por ejemplo, incluso en el mundo laboral. La gente termina una carrera y ya no se preparan. Siguen laborando. De pronto en trabajos dicen, a ver, en algunos empleos, debes hacer un curso de esto, un curso acá. Pero hay gente que dice, yo acabé mi carrera y ya, ya con eso, ¿para qué me actualizo? Solo si me pide la empresa, ya tomo. Pero no son personas que estén pensando en prepararse de modo constante. Es lo que nos sucede, por ejemplo, a los creyentes, desde el mismo acto de leer la escritura. No, pues ya la leí una vez, pues ya la leí dos veces, ya cumplí con mi lectura. Ya cumplí con el resumen que me pidieron, pero ya no voy a más. Ya no voy a más, ya no busco más allá cuando tengo que saber más y más y la doctrina y las cosas que estudiamos se deben saber cada vez más y más porque todo ello tiene una aplicación en la educación. Pero si yo me quedo con eso, no, ya escuché.
Ya para qué, ya escuché, pero ya a mí me tocó mi tiempo, ya para qué sigo oyendo, para qué sigo escuchando, yo ya terminé, para qué seguir, no, yo ya estuve en un grupo, ya acabé, para qué seguir, yo estuve ahí mis 4 años. Eso inmediatamente deja ver una vida en una medida de pereza. Allí se deja ver la pereza, se buscan límites. Es decir, yo voy por el límite, estudio mis 4, mis 5 años, lo que sea, hasta ahí quedamos. Ya estoy previamente diciendo, yo acabando mis 4, que ya no me molesten, hagan esto. Ya no tiene deseo de seguir, ya no es la persona de la que habla la escritura que dice, y vamos caminando a la perfección hasta la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Eso ya no aparece ahí, porque lo que estoy buscando previamente por mi visión de pereza son límites. Por eso decimos que la pereza es negligencia, pero tiene que ver con una disposición del corazón, que está desde dentro. Y vemos el contraste. Bueno, y por tanto, hermanos, antes de pasar al diligente, mira, eh, su visión le lleva a una práctica. En su práctica medio hace las cosas y se acostumbra a un determinado perfeccionamiento de las cosas. Voy a hacer esto y ya no ve la manera de ir haciendo más. Como si habláramos de un niño, un trazo de la A. Dijéramos, ya la tracé, ya se entiende. Sí, se entiende que es una A, pero él podría seguir, seguir, y desde luego no solo la A, todas las letras las tendrá que ir perfeccionando, y luego en su relación con las demás, para hacer palabras, va perfeccionando, como aquí los niños que reciben caligrafía y les dan letra cursiva, que antes le llamábamos manuscrita, pues aquí ya los niños desde temprana edad tienen sus cuadernos con cursiva. Hace rato algunos niños, mire, me enseñaban su cuaderno con cursiva, porque aquí desde temprana edad están aprendiendo la letra cursiva y la que se denomina de molde, ¿no? Bueno, el punto es que, esto decía por la práctica, que se acostumbra el niño a hacer un trazo y dice, ¿ya con esto? ¿Ya se entiende? Sí, ya no se da. Él va a quedar con ese trazo. Pero esa forma de vida luego la va a trasladar. Va a leer un libro y va a decir, ya con esto que leí, ya lo conozco, ya para qué. Ya en internet investigué tal información, ya vi. Pero ya con esto, ya no tiene deseo de seguir y de seguir y de seguir en una progresión constante. ¿Por qué? Porque ya halló ahí y encontró su límite. No, mira, ¿para qué meterse tanto? Límites. Busca límites. Obviamente no podrás saber todas las cosas, no es posible, pero eh, hay que avanzar en el campo, en el campo que él tiene para aprender y que echa a andar, aquello que usa en su entorno. Se tiene que seguir preparando, pero en esa forma de vida de pereza, en esa visión, se da una práctica determinada y se aprende a que el flujo de energía da para que solo haga esa actividad. Miren, comparémoslo, por ejemplo, con la gente que va a los gimnasios. Hay gente que se puede ver varias horas. Bueno, yo no sé, pero de gimnasios cuánto la gente va, pero hay hermanos aquí que se ejercitan y de pronto van a algún gimnasio. Y yo creo que pueden ver gente que está ahí 3 horas. Pues, por ejemplo, no sería extraño, ¿no? Que alguien esté ahí 4 horas, o tal vez si no juntas en diversos horarios. Pero también hay quienes dirán, pues yo quisiera verme bien, pero con este ratito es suficiente. Y entonces acostumbran a su cuerpo a decir, no, como que ahorita ya, son mi media hora, mi hora, no sé. Mientras otro dice, no, yo busco más y busca más. Y dice, no, para mí una hora no, ya no la siento suficiente. Necesito más, porque yo no me canso. Entonces sigue. Mi tercera hora, ya cumple 3 o va a más, ¿no? También dependiendo si a esto se dedica, pues eso tendría que estar haciendo todos los días, la mayor parte del tiempo. Pero digo esto porque en la pereza, la visión es búsqueda de límites.
¿Ya para qué avanzar? No, es que tengo esto otro, es que tengo esto y ya no lo puedo. Ya no recorta a tiempos, por ejemplo, de sueño, ya no recorta a otras actividades, pero solo si recorta a esta en la que debería seguir, ya no. Y esa es una cosa de la que aquí centralmente se está hablando. Y eso da lugar a una práctica. En su práctica de vida es, no, es que yo pues no puedo esto, no, yo hasta aquí es mi límite, no, es que yo hago esto, no, es que yo no creo que, pues, ¿para qué pararse tan temprano, por ejemplo? ¿Para qué seguir haciendo esto? ¿Para qué prepararme más? ¿Para qué yo tendría que hacer esta otra cosa? Porque eso previamente tiene que ver con una visión determinada de la vida. Entonces, ahora en contraste, eh, lo abordo en breve, el diligente es prosperado. Es que se tiene una formación en la ley, ha recibido una formación distinta desde la niñez, porque hay que decir que es difícil incorporar actividades en la adultez. Si no se tuvieron toda la niñez, cuesta mucho trabajo. Creo que hay cosas que se pueden poner en la vida de alguien ya grande, que no ha vivido eso toda su niñez, le va a costar, pero es un sacrificio considerable. Como decir, por ejemplo, no hice tales cosas, no fui lector toda mi niñez. ¿Lo puede ser de grande? Sí puede, pero le va a costar más trabajo. No es lo mismo que cuando trae una niñez de lector, pues con mucha facilidad lo otro llega. Es como la gente que hace ejercicio desde la temprana edad, ejercicio, ya llega grande y uno quiere hacer ejercicio, lleva uno 15 minutos y ya me duele. Como cuando me agacho por el borrador, porque dice uno 15 minutos, no, ya no hay auxilio. Porque no tenemos la costumbre de hacer ejercicio desde la niñez, nos cuesta implementarlo. Es como cuando la gente dice, me he dedicado a comer y a comer y a comer. Y ahora quiero ya cuidarme. ¿Qué trabajo cuesta? Y de pronto por eso uno equivoca. Oye, agarraste una hamburguesa. Ay, perdón, pensé que era una espinaca. Ya la metí. Porque no estamos acostumbrados a una cosa desde la niñez. Y eso se puede ver en la gente en general. Bueno, esto lo comento porque el diligente es formado en la ley. Desde la temprana edad es formado en la ley y lleva una vida adecuada a la ley. Le han impuesto, le han golpeado, es decir, le han corregido. Vive en la ley, así. Tiene una forma de vida, incluso una disciplina asociada a la ley que no tiene el perezoso. El perezoso puede tener muchas actividades, pero no tiene disciplina. Las muchas actividades no aseguran a alguien no tener pereza. Puede tener diversas actividades y naturalmente y no tener disciplina. Y por causa de eso no puede llegar a la prosperidad. Cosa que en contraste, o por el contrario, el diligente prospera. Y digamos casi de una forma como decir natural. ¿Pero por qué razón? Eh, Porque ha incorporado en su vida desde la temprana edad y ha seguido así, o si ya en la juventud lo incorporó, como haya sido, pero tiene una visión determinada, una cierta, una cierta visión, eso lo lleva a la práctica concreta y tiene una forma en la que decimos, es que el diligente produce, está produciendo algo nuevo, produce, ahora ya sé esto, mira, ¿qué crees que? Ahora ya esto. O en el campo, en lo que está haciendo, en este oficio, en esta tarea, en esta profesión, mira, ¿qué crees? Va avanzando y luego avanza más, y luego mira, y todavía más, y no se cansa, y no tiene límite. ¿Por qué? Porque hay una visión que tiene y esa visión sustenta una determinada forma de vida y específicamente una disciplina. Y por eso alcanza objetivos. Pero aquí señalo algo fundamental para terminar. eh, Considerar que no se habla de la diligencia, tampoco de la pereza, el pasaje, como cosas que por sí mismas
hacen las situaciones. Miren, ¿qué quiero decir con esto? No está dando un discurso secularista de la diligencia. Es decir, no es, este pasaje no es como para que yo tome un micrófono, le hable a todo el planeta, paganos y cristianos, y les diga, miren, si son diligentes van a prosperar. Eso ya, esa barda ya no la podemos brincar, porque tal vez haya a quienes Dios deba darles duro, y en su trato incluso sumirles en la boca, porque eso viene de Dios. Entonces, no es una presentación de la diligencia ni de la pereza como cosas independientes de Dios. Y es que la escritura, miren, es muy clara. Esas cosas las trata en relación con Dios y su obra. ¿Por qué? Porque al final de los tiempos va a haber un juicio. Y un juicio donde se nos preguntará, ¿qué hiciste? Y ese juicio indica que nosotros tenemos una capacidad de obrar, pero ante Dios. Se va a evaluar no solo la prosperidad, sino la prosperidad para qué. ¿En servicio a quién? ¿En servicio a qué? Entonces, aquí no hallamos un trato solo de la diligencia y la pereza por sí, nada más, sino en su relación con la obra divina, porque de no ser así, eso implicaría una independización de nuestra vida con respecto a Dios. Es como si dijéramos, tú no necesitas a Dios para prosperar. Y también hay que ver aquí que la prosperidad, pues no es solo un asunto económico, porque alguien nos oye, una persona trabajadora, un empresario, y dice, yo no creo en Dios y mire todas mis empresas. Sí, pero esa prosperidad está limitada específicamente a lo económico. Y recordamos que la escritura está hablando al corazón. Y al hablarle al corazón, si esa palabra se oye y allí se escucha, entonces todo en lo temporal adquiere una configuración distinta, pero en distintos modos. Y no solamente en lo económico. Por eso es profundo el mensaje de la escritura. Entonces, no se habla de pereza y de diligencia solo como formas nada más de vida que dan un determinado resultado, sino son respuestas a Dios. Eso es con respecto a su ley. Hay que recordar que en los proverbios están hablando en el marco de la ley de Moisés, un pueblo que al que le fue dada la ley y que en la ley vive. Y en función de la respuesta a la ley que Dios le ha dado en su pacto, él responde como un perezoso o responde como un diligente. Ese es el marco en el que se están hablando estos dos términos, pereza y diligencia. No son cosas separadas de Dios. Y decía por ello que, pues, la escritura por eso habla al final de un juicio y donde todo será traído en función de Cristo. Nada está fuera de él. No hay cosa, no hay facultad fuera de él. Todo dice, toda potestad, es decir, toda facultad, toda autoridad, toda capacidad de obrar. Está diciendo el Señor, me ha sido dado. De lo que está en los cielos, lo que está en la tierra, todo. Entonces, al final de los tiempos seremos llamados y se mirará el fruto. Y es lo que la escritura está haciendo aquí y en ese sentido nos está confrontando, nos está interpelando. Es interpelar como, a ver, ven, ¿qué has hecho? Nos están interpelando. Y Dios está diciendo, ¿cuál camino es el que tú estás tomando? Que el Señor bendiga su palabra.